Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar del derecho civil. Vamos a hablar de los modos de adquirir el derecho de dominio como otras variedades. Yo soy Daniel Portilla, así que comencemos. Vamos a empezar a hablar de los modos de adquirir el derecho de dominio. El artículo 673 del Código Civil enuncia cómo se puede adquirir el derecho de dominio, lo que sería la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Vamos a empezar por la ocupación. En la ocupación, referenciado en el artículo 685 del Código Civil, es un modo de adquirir el derecho de dominio de las cosas que no tengan dueño y cuya adquisición esté prohibida por la ley. Cuando hablamos de las cosas sin dueño, nos referimos a las que nunca hayan tenido dueño o que éste las haya abandonado voluntariamente. Dice también que la adquisición no está prohibida, ya que existen normas como en el Código de Recursos Naturales que contemplan lo referente a la caza y a la pesca, en donde por proteger la fauna silvestre, los recursos hidrobiológicos y otros, prohíben esas actividades sobre algunas especies. En donde están las clases de ocupación. La ocupación puede recaer sobre cosas animadas e inanimadas. En las animadas, en cuanto a las cosas animadas, se da la caza y la pesca enunciada anteriormente, pero de animales bravíos o salvajes, que son aquellos que viven naturalmente libres o independientemente del hombre, y domésticos, aquellos que generalmente viven bajo la dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas y los domesticados, o sea los bravíos, que se han acostumbrado a la domesticidad. Aclarando lo anterior entonces, la caza y la pesca solo pueden recaer sobre el primer grupo, es decir, sobre los animales bravíos o salvajes. En conclusión, se tendrá que recurrir al decreto 2811 de 1974, denominado Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en donde se señalan los sitios, las especies, las prohibiciones, elementos que se pueden utilizar y en general todo concerniente a estas actividades. Y están las inanimadas, lo que sería la intervención o hallazgo. Hace referencia a las cosas que se arroja en el mar, como piedras, conchas que no dan señales de dominio anterior. También las que fueron abandonadas por su dueño, para que las haga suyas el que las ocupe, como cuando alguien arroja un objeto. Ejemplo, el paraguas, los zapatos, las radios, entre otros objetos. Sin embargo, no debemos confundirnos con las cosas olvidadas, como por ejemplo un reloj de una iglesia, o un libro en un bus, o un paraguas en un teatro, o como también un celular que se dejó en el transporte público. Esos son ejemplos de cosas que el dueño no abandonó, sino que por descuido se extraviaron. Son cosas que sí tienen dueño, pero desconocido, los cuales no pueden ser adquiridos por ocupación, sino que se debe buscar su dueño. Artículo 704 del Código Civil. El descubrimiento de un tesoro es otra modalidad de intervención o hallazgo contenida en su definición del tesoro en el artículo 700 del Código Civil. Sin embargo, es importante mencionar que en nuestra legislación colombiana se excluye de la categoría de tesoros algunos bienes que se encuentran escondidos o sepultados por tener o representar interés artístico, cultural, histórico, antropológico y etc. Estas leyes son la 163 de 1959, la 397 de 1997 y la ley 1185 de 2008, que hablan estas últimas sobre el patrimonio cultural de la nación y patrimonio arqueológico, estableciendo entre otras cosas que se encuentran de un bien de estas características deberá informarlo a las autoridades respectivas dentro de las 24 horas siguientes. Esta ley demandada inconstitucional, pero la Corte la encontró ajustada de conformidad con la sentencia C-191 de 1998. En cuanto a la adjudicación de los tesoros, se tendrá en cuenta en el artículo 701, que establece que si lo encuentra el dueño de un terreno será para él. Si lo encuentra quien no es el dueño, se repartirá por partes iguales si hubo autorización del dueño. De lo contrario, quien lo encuentra pierde todo. Están las especies de náufragos. Son objetos lanzados al mar con el objetivo de disminuir el peso de una nave, así como también los bienes que naufragan. Esos bienes no se pueden adquirir por ocupación y se deberán entregar a sus dueños o la autoridad competente, teniendo derecho a que se le reconozca los gastos ocasionados por el salvamento. Segundo, la accesión, modo de adquirir el derecho de dominio por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los frutos pueden ser naturales o civiles. En cuanto a los frutos naturales, son los que se da por la naturaleza, es decir, todos los productos agrícolas son frutos naturales. Todos los productos que podemos derivar de los animales, como la leche, la lana, también son frutos naturales. Los frutos civiles son las utilidades y rendimientos que se obtienen de una cosa,
como son los cánones de arrendamiento, intereses de capitales, etc. Y el aporte de los llamados frutos naturales o civiles, también existe otra forma de accesión que es por cuando dos cosas se juntan sin que puedan separarse o separándolas, en donde se deterioran. Ejemplo, el diamante en oro, mezcla de dos cosas. Aquí surge la accesión del inmueble a inmueble, la accesión de mueble a inmueble y la accesión de mueble a mueble. La accesión del inmueble a inmueble. Aluvión 719 del Código Civil, aluvión 722 del Código Civil, mutación del alveo o cambio de cauce, formación de la isla 726. La accesión del mueble a inmueble se presenta por construcción o por plantación, es decir, por vinculación a un predio de un dueño de materiales de otro, 738 del Código Civil al 739 del Código Civil. Está la accesión de mueble a mueble, que es la adjudicación 729 del Código Civil, especificación del 732 del Código Civil y la mezcla del 733 del Código Civil. Ahora vamos a hablar de la tradición. La tradición es un modo de adquirir el derecho de dominio por medio del cual el dueño de una cosa hace la entrega de una cosa a otro con la facultad e intención de transferir el dominio y la capacidad e intención de adquirirlo. Artículo 740 del Código Civil. Los requisitos de la tradición. La tradición se considera perfecta y plena cuando reúnen los siguientes requisitos. Y esto sería que concurra dos sujetos de ella, que son el tradente y el adquiriente, que pueden actuar por sí mismos o por medio de representantes para entregar o recibir. El tradente debe ser el dueño de la cosa que entrega, de lo contrario sería falsa tradición. Que ambos sean capaces y consientan la tradición, esto debido a que se trata de disponer del bien, entonces no tienen que ser incapaces, lo que serían menores, discapacitados mentales, el interdicto y que su consentimiento sea libre de vicios, lo que sería error, fuerza y dolo. También está la entrega de la cosa en los bienes muebles, pero de no haber entrega no se perfecciona la tradición, como también la preexistencia de un título traslaticio según el artículo 745 del Código Civil. Para que valga la tradición se requiere un título traslaticio de dominio como el de venta, permuta, donación, etc. Sin embargo, criticamos que diga traslaticio porque solo el título no traslada, no perfecciona la tradición, ya que nuestro sistema, a diferencia del francés que suprimió la tradición, y con el solo título traslado de dominio, se requiere de un título y un modo, por ejemplo, como ya vimos en el punto anterior, lo que sería la entrega. Lo nuestro es la copia del sistema romano y el español que conserva esta figura. También está lo que sería el registro. En los inmuebles la tradición para los bienes inmuebles no solo las perfecciona con la entrega, se necesita además con el otorgamiento a escritura pública y posterior registro en la oficina de registro e instrumentos públicos, y donde se da las formas de entrega del artículo 754 del Código Civil. Está la entrega material, es la forma más común por medio del cual el tradente entrega la cosa, para decirlo así, en las manos del adquiriente. Está la entrega de longa menu. Esta forma se presenta mostrándosela que viene desde los romanos, de que muestra algo alarga la mano, y de ahí el término. Está la entrega simbólica. Hace referencia de cuando se entrega las llaves del granero, almacén, vehículo o lugar donde está la cosa. Está la entrega convenida, que es el acuerdo de entregar en un sitio determinado, ejemplo, entregar un caballo en la feria o en la finca, etc. Está la de entregar brevi manu. Es cuando el adquiriente ya ha tenido el bien en su poder anteriormente, por medio de un título no traslaticio, por ejemplo, arrendamiento, y después se lo vende. Están las tradiciones especiales, lo que serían los vehículos automotores. El Código Civil, por ser obra de tantos años, no se refiere a estos bienes que se encuentran dentro de los muebles, siendo así el Código de Comercio, en su artículo 922, exige que la tradición de los vehículos, además de la entrega, requieren la inscripción del título que se efectuará ante el funcionario competente. En la tradición de bienes raíces se da con la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos, de tal manera que la venta por sí sola no implica tradición. De ahí existen muchos casos que al demorarse en realizar la inscripción puede hacerse embargos al vendedor, porque sigue siendo el dueño. Finalmente tenemos como especial que hoy por hoy no se exige entrega para perfeccionar la tradición en los inmuebles, pero el solo registro de la escritura pública el comprador es dueño. Si no le entregan es propietario y puede acudir a una acción judicial denominada entrega del tradente al adquiriente, solo para este tipo de casos. En conclusión, debemos manifestar que nuestro sistema exige la entrega para traditar bienes muebles y el registro para traditar bienes inmuebles. Ahora seguimos con la prescripción. Es un modo de adquirir el derecho de dominio que tiene como fundamento la posesión. La posesión, artículo 762 del Código Civil, lo define como la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo. Están las clases de posesión. Posesión regular, se le denomina
así que lo procede de justo título y está acompañada de buena fe. El justo título es aquel que no se encuesta en el 766 del Código Civil. Puede deducir que no lo serán. El título falsificado o suplantado firmas el conferido por mandatario o representante legal que no lo es. Si el título tiene causal de nulidad, sea absoluta o relativa. En cuanto a la buena fe, es la conciencia de haber adquirido el dominio por medio legítimo, exento de fraude o violencia. Ahora vamos a hablar de la posesión irregular. Es cuando falta el título o la buena fe. Con mayor razón le faltan ambos y donde sería irregular. Con base en la anterior debemos manifestar que la posesión regular da lugar a la prescripción ordinaria y la posesión irregular da pie a la prescripción extraordinaria. Aclarando lo anterior, la prescripción ordinaria es de 5 años para inmuebles y 3 para muebles. La extraordinaria es de 10 años para inmuebles y muebles, de conformidad con la reforma contenida en la Ley 791 del 2002. En cuestión agraria es de 5 años sin importar si es ordinaria o extraordinaria. Lo que interesa es que exista buena fe inicial y solo aplica para bienes inmuebles y que se haya explotado la tierra. No son objeto de prescripción. Las cosas que están fuera del comercio por ser comunes a la humanidad, lo que sería el mar, el aire, etc., las llamadas inapropiables, y los bienes de uso público, como también los derechos personales. Estos no son objeto de prescripción. Ahora seguimos con los aspectos procesales. Está la acción reivindicatoria, artículo 946 del Código Civil, también conocido como acción de dominio por medio del cual el titular del derecho real persigue la cosa en manos de quien esté la misma. Debemos manifestar que se persigue el uso y el goce que está en manos del poseedor. Los requisitos de la acción de reivindicación, de conformidad con la sentencia del 02 de junio de 1984 de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Horacio Montoya Gil, son 4 de los requisitos para tener en cuenta para tener éxito en el proceso. Primero sería acreditar la legitimación por activa, es decir, establecer la calidad del dueño o titular del derecho real. Segundo, acreditar la legitimación por pasiva, es decir, establecer que el demandado es el poseedor de la cosa. Y tercero, determinar exactamente el bien, es decir, singularizarlo. Si es un bien mueble, deben identificarlo plenamente, y si es un bien raíz o inmueble, identificar sus linderos y localización. Demostrar que el bien perseguido por el demandante es el mismo que posee el demandado, es decir, establecer el nexo causal entre la posesión del demandado y el bien perseguido. De ahí que sea indispensable la inspección judicial en este tipo de procesos. La sentencia, si sale favorable para el demandante, debe ordenar la restitución del bien en su favor, que sería la pretensión principal de la demanda, pero también se puede dar las llamadas prestaciones mutuas, que comprende aspectos como rendir frutos mientras estuvo en manos del poseedor, o reclamar arreglos por deterioro o por el contrario reclamar mejoras, si el poseedor las hubiere realizado. Segundo, la acción posesoria, artículo 972 del Código Civil, tiene por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces. En las acciones posesorias solo interesa la posesión con independencia del dominio, y sin importar si es poseedor regular o irregular, pues con tan solo un año ya tiene derecho a iniciar esta acción. Esta acción va dirigida contra el que está perturbando la posesión, contra el autor del despojo o el propietario de la obra ruinosa o nueva. La acción posesoria de perturbación va dirigida contra molestia de soporte el poseedor en su posesión sin que se lo haya despojado, como por ejemplo los ruidos excesivos, la obstaculización del acceso del predio, etc. Son situaciones que afectan la posesión. Y también está la acción posesoria de despojo. Se presenta como su nombre lo dice, cuando lo despojaron de la posesión, podrá pedir que se le restituya. En esta acción se debe tener en cuenta de que se tiene un año desde el despojo para iniciar la misma, pero si deja pasar dicho término prescribe la acción. Las acciones posesorias hoy por hoy no solo se pueden tramitar por instancia judicial, es decir, por medio de un juez, sino en virtud de la Ley 1801 de 2016. Se permite conocer este tipo de acciones a los inspectores de policía, llevando a cabo un proceso muy rápido y especial para hacer valer la posesión. Está la necesidad de la utilización de los métodos alternativos de solución de conflictos en asuntos relacionados con los bienes, los llamados MACs. Entran a ocupar hoy en día un papel fundamental para los eventuales conflictos sobre bienes que se rigen para el caso por el derecho privado, es decir, por el derecho civil y el derecho comercial, mediante las diferentes leyes que establecen las MACs. Está la Ley 446 de 1998 y está la Ley 640 de 2001, la Ley 1395 de 2010, entre otras. Pero en conclusión tenemos que la mayoría de acciones o procesos deben agotar requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial antes de iniciar un proceso. Tenemos como excepción a los de pertenencia, los de restitución de inmueble arrendado, los divisorios y los de expropiación, así como también los llamados ejecutivos, que son contentivos de obligaciones, derechos personales. Debemos manifestar que el hecho de que no sea requisito de procedibilidad para este tipo de asuntos no quiere decir que no sean conciliables, y que si a bien quieran las partes lo pueden hacer. Y bueno, esto sería todo por hoy. En verdad espero que les haya gustado el video. Si les gustó no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal para más contenido. En verdad, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.